Capítulo 14. Todo estaba muy tranquilo. Era como ese momento en el teatro cuando las luces se apagan pero nadie ha subido al escenario todavía. Era ese tipo de quietud que ni siquiera un niño necesitado se atrevería a romper. Se escuchó un suave zumbido. Los tres podían oírlo, pero ninguno de ellos podía localizarlo. Era difícil de explicar, pero parecía imposible que un sonido tan sutil pudiera oírse desde tan lejos como parecía. Era como oír a alguien moviendo las sábanas desde el otro lado de la calle. Finalmente, el fauno felino rompió el ruido que se había prolongado sin interrupción. ¿Qué está pasando? Jaune aguzó el oído intentando encontrar la más mínima posibilidad de encontrar algo en el volumen o el tono. No había nada, algo. Muévete. Gritó Jaune a la chica cuyo nombre aún no conocía. Esta vez no dudó en seguir las órdenes y saltó hacia un lado justo cuando algo del cielo impactó el lugar donde ella había estado parada, enviando una ola de grava volando en todas direcciones. Jaune colocó su escudo para bloquear los proyectiles que se acercaban mientras Emerald se dejaba caer boca abajo y dejaba que todo volara sobre ella. Una vez que sintió que la grava dejaba de golpear su escudo, Jaune lo bajó lo suficiente para que sus ojos pudieran echar un vistazo. En el lugar del impacto se encontraba una criatura que tenía mucho en común con la babosa araña que acababan de matar. Sin embargo, esta tenía apenas un poco más de la mitad del tamaño de la original y tenía dos alas transparentes que le crecían en la espalda. La quietud había regresado de nuevo mientras todos intentaban procesar su nueva situación. Las alas de la nueva criatura se sacudieron mientras volaba en círculos alrededor de su nuevo entorno, aparentemente confundida. Ambas chicas se levantaron del suelo y retrocedieron lentamente. Spider-Slug 2.0 ni siquiera las registró mientras continuaba buscando algo. Emerald se acercó a Jaune. ¿Qué es esa cosa? Susurró, apuntando con las armas y con los ojos fijos en la criatura, buscando cualquier signo de hostilidad. No lo sé, respondió Jaune. En el libro no decía nada sobre que esas cosas tuvieran alas. ¿Qué pasa? Dijo el último miembro temporal del grupo. Si hay otro, simplemente tendremos que matarlo también. La razón por la que tenemos que lidiar con este es porque fuiste y mataste al primero sin pensar, gatito. Te dije que me llamaras Blake. Y Jaune te dijo que esperaras. Parece que ninguno de nosotros va a conseguir lo que quiere esta noche. Aunque sea mi culpa, no veo cuál es el problema. Solo tenemos que encargarnos de un monstruo más. ¿Sabes contra cuántos Grimm se espera que luchemos a la vez? Eso no es un Grimm. No tenemos idea de lo que puede hacer, y solo se necesita una sorpresa para acabar con nosotros, ¿o ya te olvidaste de la paliza unilateral que te dio un monstruo desordenado? Cállense los dos. Dijo Jaune tan alto como pudo. Lo hecho está. Nuestro trabajo se prorrogó y en eso debemos concentrarnos. Puede que sonara confiado y autoritario, pero en su interior apenas podía mantener el corazón dentro de su pecho. Emerald tenía razón, no tenía ni idea de lo que podía hacer esta nueva criatura. Incluso si era solo un tipo diferente de babosa araña, las alas por sí solas harían mucho más difícil restringirlo. Jaune no tenía ninguna opción a distancia además de sus grabados y no había forma de que pudiera usarlos en algo tan rápido. En ese momento, la babosa araña 2.0 volaba alrededor de su camarada caído como un colibrí. Era casi como si estuviera en pánico, ya que seguía revisando cada centímetro de la babosa araña original. Obviamente, la tríada de cadáveres se había utilizado para invocar a este recién llegado, pero ¿con qué propósito? De repente, la criatura voladora se aferró a la babosa araña, agarró con fuerza su pelaje entre sus garras y se quedó allí. Pasó un minuto entero y seguía sin moverse. ¿Qué está haciendo? Emerald hizo la pregunta que Jaune tenía en mente. ¿Abrazando el cadáver? Dijo Blake. Casi como si estuviera de luto. Jaune miró de nuevo. Si entrecerraba los ojos con fuerza y usaba una generosa dosis de imaginación, podía ver lo que Blake estaba consiguiendo. Dos amantes atrapados en un trágico abrazo. Oh, no, dijo Jaune cuando se dio cuenta de algo, creo que acabamos de matar a esa cosa, amigo. Como si lo hubiera escuchado, la criatura voladora se apartó de su contraparte, empujando su cara contra ella como si le estuviera dando un beso de despedida, antes de volverse hacia su grupo. Jaune no necesitaba ver sus ojos para saber que estaba furioso, y sin ninguna de las otras señales lo delató en el momento en que se lanzó en picado contra ellos fue una confirmación sólida. La pandilla se dividió ya que todos tuvieron que esquivar en una dirección diferente.
A la criatura no pareció importarle golpearse contra el suelo porque antes de que la grava se asentara, estaba cargando nuevamente. Por supuesto, el desafortunado objetivo era Jaune. Su equilibrio era demasiado irregular después de su última maniobra para esquivarlo, por lo que su única opción fue levantar su escudo y esperar que todo saliera bien. El proyecto que iba a toda velocidad se estrelló contra él. El brazo que sostenía su escudo tembló por el impacto y fue un milagro que pudiera mantenerse en pie. Jaune, atrapado en una pelea a empujones con la criatura, empujó su cuerpo contra el escudo, girando cada vez que podía sentir que intentaba moverse hacia un lado, manteniéndolos a los dos bloqueados en el lugar. Podía sentir sus garras raspando contra su escudo. No parecía ser tan fuerte como su contraparte más grande, pero lo que le faltaba allí lo compensaba con su velocidad y crueldad. Sabiendo que esto no podía durar para siempre, Jaune hizo girar su espada con la esperanza de asestarle al menos un golpe rasante a su enemigo desde su incómoda posición. Sin embargo, su espada nunca lo lograría, porque al mismo tiempo el monstruo sacó una de sus largas lenguas, envolviéndola alrededor del brazo de la espada de Jaune. El trozo de carne era sorprendentemente fuerte, deteniendo fácilmente el golpe de Jaune, pero peor que eso fue que parte de su brazo comenzó a escocer horriblemente. No importaba que tuviera aura o ropa entre su piel y la lengua de la criatura. Se sentía como si hubiera metido su brazo en un cactus. El dolor fue suficiente para debilitar su agarre en el escudo y la criatura seguramente habría seguido adelante si una serie de balas no la hubieran obligado a retroceder. Desenrolló su lengua del brazo de Jaune y voló mientras Blake la perseguía. El dolor en el brazo se calmó de inmediato, pero todavía estaba muy presente. Al arremangarse no se vieron signos de daño externo, pero Jaune sintió que podía tomar un marcador y dibujar alrededor del área exacta donde todavía le dolía. «Maldita sea», escuchó gritar a Emerald. Tuvo que ignorar el dolor por ahora mientras miraba para ver qué estaba pasando, pero vio que no pasaba nada. La criatura había desaparecido. Jaune repitió la declaración de Emerald. Tenía el mismo truco que el original, excepto que esta vez tenía todo el cielo para esconderse. La quietud había regresado mientras los tres adolescentes miraban el cielo nocturno. Juntarse solo haría que fuera más fácil para ellos ser atacados, por lo que se mantuvieron a una distancia similar. Al menos de esa manera, si uno era golpeado, los otros dos podrían apoyarlo. No era un gran plan, convertir a uno de ellos en un peón de sacrificio, pero no había muchas otras opciones. El zumbido de sus alas todavía se podía escuchar, pero sonaba como si viniera de todas las direcciones, por lo que eso no ayudó. Lo único que podían hacer era esperar. No pasó mucho tiempo para que algo sucediera, simplemente no era lo que Jaune esperaba. Apenas era visible, una bola del tamaño de un puño de una sustancia transparente similar a la que la babosa araña había usado para adherirse a las paredes, pero esta era más gruesa, que fue la única razón por la que Jaune se dio cuenta. Simplemente apareció en el cielo sin previo aviso y comenzó su descenso hacia Emerald. Ella no lo notó, por lo que terminó siendo Jaune gritándole que se moviera. Emerald se tomó un segundo para verificar quién le estaba hablando antes de moverse, y eso, junto con lo tarde que llegó la advertencia de Jaune, le costó caro. Ella evitó la mayor parte, pero cuando la pelota golpeó la grava, le salpicó la parte posterior de las piernas. Tropezó e hizo una mueca de dolor de una manera muy similar a lo que probablemente había hecho Jaune cuando su brazo quedó atrapado. Cualquiera que sea la sustancia que esta cosa produjo, era más un arma que lo que produjo el original. Tenía sentido ya que poder adherirse a las cosas realmente no importaba si podías volar. Una ventaja para él y un serio problema para ellos. Si pudiera volar y dejar caer esa cosa sobre ellos, nunca podrían contraatacar. La teoría de Jaune resultó ser correcta cuando Black tuvo que esquivar una pelota, y luego otra, y luego otra. Pronto pareció que llovía a cántaros. Moverse constantemente era la única forma de evitarlas. Se oyó un disparo ocasional mientras las chicas intentaban seguir el rastro de la criatura, pero hasta el momento ninguna había dado en el blanco. La criatura no era tan tonta como para seguir una línea recta. Jaune se devanó los sesos buscando un plan. Podían intentar esperar a que se agotara, pero eso era peligroso, llevaba mucho tiempo y no era fiable. No sabía si esa cosa podía cansarse. Tenía que haber otra forma. Jaune se movía rápidamente en busca de una respuesta cuando sus ojos se posaron en ella. El grabado que había hecho y que en ese momento les estaba dando luz.
también lo había hecho para lidiar con este problema exacto, de modo que incluso si la babosa araña era invisible cuando se acercaba, aún proyectaría una sombra bien definida. Lamentablemente, ese plan se volvió ineficaz en el momento en que su enemigo pudo despegar del suelo, pero los planes y los grabados se podían ajustar. Jaune trabajó tan rápido como pudo para volver a dibujar el grabado antes de que la criatura lo atacara, y apenas terminó antes de tener que alejarse rodando de la lluvia punzante. Ahora, en lugar de que la luz viniera del grabado en sí, un orbe de luz flotaba muy por encima de ellos. Jaune había esperado que esto hiciera que la criatura proyectara una sombra en el suelo, pero era demasiado tenue para lograr ese objetivo. Jaune maldijo, sabía que cuanto más lejos estaba un efecto del grabado, menos poder tenía, pero la pérdida de luminosidad al hacerlo flotar a 20 pies del suelo era absolutamente ridícula. Apenas era suficiente para que él pudiera ver más. Ninguno de sus otros grabados se había visto tan gravemente afectado. No podía haberlo arruinado, o no habría funcionado en absoluto. Tenía que ser un problema con el grabado en sí, o podría ser un problema con la luz en general. Ahora que lo pensaba, el grabado en el club de Junior había sido creado con luces y esa cosa había sido enorme. Debería haber tenido suficiente potencia para quemar una manzana entera de la ciudad, pero solo había sido suficiente para cocinar hamburguesas. Si los grabados hechos con luz producían efectos débiles, era seguro asumir que lo inverso también era cierto. Genial, solo otro problema para agregar a la lista. Los grabados no funcionan bien con la luz. ¿Quién sabe cuántas otras pequeñas reglas como esa habría? Jaune realmente necesitaba invertir en algo un poco menos esporádico. El bombardeo nunca se detuvo mientras corrían sin poder hacer nada. Los proyectiles no eran tan difíciles de esquivar si los veías venir, pero no eran tan obvios. La sustancia tampoco desaparecía simplemente cuando tocaba el suelo. Formaba pequeños charcos en la grava que hacían que te salpicara si no estabas prestando atención y la pisabas demasiado fuerte. Ahora no hizo nada para detenerlo y solo sus zapatos parecían lo suficientemente gruesos como para evitar que la sustancia se filtrara. En ese sentido, Jaune tuvo suerte de tener un escudo para usar un paraguas. Blake tenía sus ojos de fauno para ayudarla a ver con poca luz, una reverencia de Jaune los atenuó accidentalmente, pero Emerald, con su apariencia siendo ineficaz, no tenía una sola ventaja, lamentablemente algo que la criatura parecía capaz de captar. Al principio fue solo una gota en el hombro, un chapoteo en el dedo, nada que el resto no tuviera, pero mientras esquivaba otra bola de sustancia viscosa que caía, chocó contra algo. Chocar contra el monstruo fue suficiente para sacarlo de su invisibilidad, pero no importó. No hubo tiempo para que Emerald reaccionara antes de que la criatura abriera la mandíbula y usara ambas lenguas para lamerla desde la parte inferior de las rodillas hasta la frente. Solo tomó un segundo para que la criatura completara su tarea, volara y se volviera invisible nuevamente. Emerald se desplomó de rodillas y luego de costado mientras se agarraba la cara. No gritó, pero estaba claro que estaba sufriendo un dolor terrible. Pateó la grava y apretó los dientes mientras atravesaba lo que debió sentirse como 1.000.000 de espinas atravesándole el cuerpo, pero su sufrimiento no había terminado. Ante un objetivo inmóvil, el monstruo no perdió tiempo en dejar caer una bola de sustancia viscosa sobre ella. La golpeó de lleno, cubriéndola con un brillo brillante. Esta vez no pudo contener los gritos. Jaune ya había estado corriendo en el momento en que Emerald se desplomó, pero no estaba hecho para la velocidad, a diferencia de la otra persona que estaba allí, y no pudo llegar antes de que se produjera el segundo ataque. Se juró que no permitiría que hubiera un tercero mientras empujaba sus piernas con más fuerza. Rápidamente, recogió a Emerald, sin importarle que el solo hecho de estar en contacto con ella le hiciera arder el pecho y los brazos. La llevó detrás de un gran montón de grava que no podía considerarse realmente seguro, pero era mejor que cualquier otra cosa. La apoyó contra él y observó cómo el sudor se acumulaba en su frente. Ni siquiera había un sarpullido rojizo adornando su piel, pero ella se lo arañó como si fuera a arrancárselo. La única diferencia notable era el ligero brillo brillante que tenía gracias a esa capa de sustancia viscosa. Se puso a trabajar para quitarse la mayor cantidad posible de esa sustancia, arrancándose un trozo de su camisa con una mano, mientras con la otra agarraba el arma de Emerald y disparaba salvajemente al aire para evitar que la criatura volara sobre ellos. Su mano ardía de dolor mientras lo hacía hasta que incluso el más mínimo movimiento lo hizo gemir, pero no se detuvo. Lamentablemente, el alivio que pudo ofrecerle una vez que terminó fue mínimo en el mejor de los casos.
Los ojos de Emerald todavía estaban entrecerrados por el dolor y respiraba agitadamente, pero al menos no estaba tratando de despegarse la piel del cuerpo. Sin embargo, no había tiempo para que descansara. Era un milagro que la criatura no los hubiera alcanzado todavía, y Jaune no tenía munición infinita ni Emerald tiempo infinito. No había forma de saber si esta sustancia solo se detenía en un dolor intenso, era fatal si te alcanzaba lo suficiente o si Emerald ya estaba sufriendo una muerte lenta y agonizante. Todo lo que Jaune sabía era que tenía que terminar con esto rápido. Dibujando un grabado en un tiempo récord, erigió una cúpula rocosa alrededor de su compañera. No era nada que la protegiera contra una fuerza considerable, pero la mantendría a salvo de las bombas de Baba. Se negó a reconocerla como Baba y, con suerte, el monstruo se concentraría en los objetivos activos. Al regresar al campo de batalla, Jaune alcanzó a Blake. «Tenemos que hacer algo», dijo. «Si tienes alguna idea, estaré encantada de escucharla», respondió. «No voy a mentir, pensé que tendrías uno. Y yo que pensaba que eras tú el que decía ser el profesional. Mi plan es seguir bateando y lanzando hasta que lo consiga». Jaune no quería oír que lo intentaran hasta tener suerte, pero ese era el quid de la cuestión. Jaune recordaba haber leído en alguna parte que, desde el principio de los tiempos, la clave para ganar cualquier pelea era ponerse en una posición en la que pudieras golpear a tu enemigo, pero él no pudiera golpearte a ti, y ahora estaban en el lado perdedor de esa ecuación. Necesitaban una forma de ver a su enemigo, pero la única forma que se le ocurrió a Jaune de lograrlo era colocar una luz brillante sobre la cosa. Si proyectaba una sombra en el suelo, no tendrían problemas para encontrarla, pero la pequeña luz de noche que ya había colocado no era suficiente y no podía dibujar un grabado en el cielo, o tal vez sí. «Blake, ¿qué tan lejos puedes lanzar tu arma?» Blake parecía inseguro de si debía responder a la extraña pregunta. «No hasta donde mis balas puedan llegar. Pero lo suficientemente lejos para alcanzar a la criatura. Supongo. Dame tu arma». «¿Qué? No, ¿estás intentando que me maten?» «Está bien, tengo un plan. Te prestaré una de las armas de Emerald si te hace sentir mejor. Son bastante similares. No sé cómo usarlo. Sería completamente ineficaz. Porque estás haciendo mucho daño con tu propia arma en este momento». A pesar de ese punto válido, Black todavía se resistía a soltar su arma. ¿Por qué Oun lo maldecía para que siempre tuviera que lidiar con chicas testarudas? Cada vez eran peores. ¿Qué vas a hacer con él? En serio, ella quería que él le explicara su plan mientras corrían por ahí evitando proyectiles muy dolorosos. ¿Era demasiado tarde para volver a casa y convertirse en granjero o algo así? ¿Podía dejar que le golpearan el brazo, escapar y pedir licencia por lesión? No, Emerald seguía sufriendo y él no podía dejarla, así que le explicó su plan a Blake lo más rápido que pudo. «Voy a hacer un grabado en él». Por alguna razón, ella simplemente agarró su arma con más fuerza. «Oh, ya basta de esto». Jaune finalmente se acercó y le arrancó el arma de las manos. Ella se apartó al principio, pero finalmente se la dejó. Jaune se separó después de eso con la esperanza de que la criatura siguiera persiguiendo a Blake mientras trabajaba. Dibujar un grabado mientras corría era difícil. Dibujar uno mientras también tenía que tener cuidado con los proyectiles que caían habría sido casi imposible. Por primera vez en mucho tiempo, falló en el primer intento y tuvo que limpiarlo, pero lo logró en el segundo. «Atrápalo», gritó Jaune, arrojándole el arma afilada y mortal a Blake. Con suerte, le había dado tiempo suficiente para reaccionar. Sin embargo, su preocupación no era por eso, ya que ella atrapó el arma sin perder el ritmo, pero parecía un poco confundida mientras la examinaba como si no supiera qué hacer con el extraño objeto que le habían dado. ¿Lo hiciste brillar en la oscuridad?», cuestionó. «Es una luz. Lánzala», gritó Jaune mientras señalaba hacia el cielo. La fauno se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Sujetó su arma a la cinta que llevaba en el brazo y, justo cuando una bola de sustancia viscosa aterrizó a su lado, la arrojó tan alto como pudo. Si el otro grabado de Jaune era solo el suave resplandor de una luz de noche, este nuevo era como un foco que bañaba toda la arena y, con él, revelaba manchas de sombras. Una silueta oscura y sólida de su objetivo flotaba sobre el suelo de grava como si hubiera sido diseñada para ello. Ya no había forma de esconderse y Blake no perdió un segundo. Su arma se arqueó hacia la criatura, actuando más como un martillo que como una espada. Una criatura perdía su invisibilidad en el momento en que le perforaban la carne y la arrastraban de vuelta a la tierra.
El monstruo batió sus alas febrilmente mientras intentaba desalojar el arma de su piel. Sin embargo, Black no estaba dispuesta a aceptarlo. Con un tirón de su cinta, media docena de balas fueron enviadas directamente a la criatura a quemarropa. Eso fue suficiente para arrojarla al suelo. Después de eso, todo terminó. La velocidad de Black fue suficiente para alcanzarla y evitar el último de sus desesperados ataques con saliva. Ella destripó la cosa en lo que parecieron más de 100 cortes. Ni siquiera la palabra agotamiento describía cómo se sentía Jaune. Nunca había corrido tanto en su vida. Tenía el cuerpo dolorido, las manos y los brazos le dolían muchísimo y sentía que las piernas se le iban a caer. Aún así, se abrió paso cojeando hasta la cabaña de grava de Emerald. Recién ahora se dio cuenta de su error, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Esperaba que Emerald no se enfadara demasiado. Al retirar el grabado, la cúpula se derrumbó sobre sí misma y justo encima de su compañero. Se escuchó un doloroso gemido cuando la grava que caía alteró el estado de Emerald. Jaune la ayudó a ponerse de pie y le pasó el brazo por los hombros. Realmente necesitaba llevarla a un lugar más cómodo. Mientras pensaba, Black se acercó a ellos, con un arma sin grabados y luciendo mucho mejor que cualquiera de ellos. Está hecho, dijo, pero supongo que no podemos dejar evidencia de este pequeño mundo desconocido para que los trabajadores lo encuentren por la mañana. Jaune bajó la cabeza. No, supongo que no podemos. ¿Cómo vamos a deshacernos de él? Jaune miró a su alrededor y vio el desastre que habían causado. Aparte de 2 monstruos muertos, no había nada más que la grava removida. La quemaremos, dijo. ¿Cómo planeas hacer eso? Mis grabados pueden hacer fuego. Black levantó una ceja. Si podías hacer fuego, ¿por qué no lo usaste cuando no funcionó usar luz normal en lugar de convertir mi arma en una barra luminosa? Había una razón para eso. El fuego no emitía una luz uniforme, pero lo más importante era que era mucho menos controlable. Poner una gran bola de fuego en el cielo solo habría añadido llamas a la lista de cosas que caían y que podían causarles daño. Desafortunadamente, Jaune estaba demasiado cansado para recordar esa línea de razonamiento y solo pudo maldecirse a sí mismo. Maldita sea. Romper el grupo de 3 se encontró en una habitación de hospital. Jaune había conseguido atención médica para Emerald lo más rápido que pudo. Black y él estaban sentados en 2 sillas, mientras Emerald estaba acostada en la cama. Obviamente, no había ningún ungüento para la sustancia viscosa de los insectos extraños y de otro mundo. Los analgésicos eran todo lo que el hospital podía hacer cuando no pudieron identificar el ácido que, según Jaune, les había arrojado un tipo loco. Funcionaron bastante bien. El dolor de Jaune había disminuido hasta convertirse en una picazón irritante y Emerald, a pesar de estar postrada en cama, se veía mucho mejor. Sus ojos estaban concentrados y sus dientes no intentaban morderse el labio. «¿No vas a disculparte?», dijo Esmeralda, sus palabras eran entrecortadas. Black levantó la vista cuando Jaune no respondió, como si pensara que la pregunta iba dirigida a él. «Disculparse porque ganamos». Emerald resopló. Si así es como crees que se siente la victoria, entonces odiaría experimentar lo que es una derrota. Estás enojado porque te sacaron. Crees que esto es una cuestión de orgullo. Se suponía que este era un trabajo sencillo, pero aquí estamos, en un hospital, medio muertos, y todo es culpa tuya. Me siento bien. Jaune tuvo que saltar entre ellos para evitar que Emerald saltara de la cama en un frenesí feroz. Escucha, ha sido una noche larga. Estamos cansados y decimos cosas que en realidad no queremos decir, así que calmémonos. Lo hicieron, aunque probablemente eso tuvo más que ver con el hecho de que les recordaran su agotamiento que con las palabras de Jaune. Odiaba involucrarse en peleas como esa. Siempre que sus hermanas discutían, él solía esconderse en su habitación hasta que todo terminaba. Sin embargo, una mirada al estado de Emerald le hizo saber que tenía que hacerse hombre y decir algo. Pero Emerald tiene razón, te dijimos que nos lo dejaras a nosotros y nos ignoraste. ¿Por qué no debería haberlo hecho?, replicó Blake, enfadándose de nuevo, como Jaune sabía que ocurriría. Está claro que los dos están fuera de su elemento. Si yo no hubiera estado allí, probablemente habrían muerto. Claro, puede que tengan poderes extraños, pero ¿qué pasa con ella? No hizo nada especial. Todo lo que ella puede hacer, yo lo puedo hacer mejor. Incluso fui yo quien mató a los 2 monstruos, así que ¿por qué tiene que venir ella? Porque es mi compañera y mi amiga. Espetó Jaune y todo se quedó en silencio.
Normalmente no se enojaba. Haber crecido con 7 hermanas había templado su paciencia, pero esto no era algo que dejaría pasar. Sí, sin ti no habríamos podido matar a esa segunda criatura, y estoy agradecido por ello, pero también es cierto que sin ti nunca habría habido una segunda criatura. Blake parecía que iba a discutir, pero la detuvo. Antes de que digas que no hay forma de que puedas saberlo, lo sé. Mataste a la babosa araña en ese momento, de esa manera, y provocaste que apareciera la segunda. Puedo darte todos los detalles si quieres, pero es la verdad. Las palabras no dichas de Blake murieron cuando ella cambió a un tono más calmado y reflexivo. Está bien, te creeré, pero eso no es necesariamente algo malo. El segundo necesitaba morir. Si yo no hubiera estado allí, no habría aparecido y estaría haciendo quién sabe qué ahora mismo. No se trata de si lo que pasó fue bueno o malo. Lo que pasó no fue lo que pretendíamos que pasara y pagamos por ello. Qué pena para todas las vidas que salvamos al matar a esas cosas. Si cometí un error, no hay problema. Dudo que ustedes dos hayan sido perfectos hasta ahora. En su mente se reprodujeron imágenes de Buri. La mayoría diría que no había sido un error. Los aldeanos ya estaban muertos antes de que él llegara, pero sus recuerdos no se olvidaban tan fácilmente. ¿Estás planeando unirte a nosotros entonces? Blake se quedó atónito ante la extraña pregunta y Emerald parecía a punto de estallar. No, esto fue algo de una sola vez. Entonces fue un error de una sola vez. Viniste aquí sin saber nada y simplemente asumiste que todo saldría como querías porque eres una cazadora. Si decidieras usar esta experiencia para convertirte en cuidadora, no diría esto porque tienes razón, todos cometemos errores, pero tal como están las cosas ahora, nunca tendrás la oportunidad de rectificar. Desde nuestro punto de vista, llegaste, arruinaste nuestro trabajo y te equivocaste en el momento en que terminó. El hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Tenía que hacer esto. Si realmente tenías que hacerlo, deberías haberlo hecho como cazadora, no como cuidadora. ¿Eres de Beacon, no? No tienes un equipo, un compañero, que podría haberte ayudado. Este no es su problema. No lo entenderían. Jaune no respondió. Las palabras de Blake acababan de demostrarle su punto de vista, y ella lo sabía. Voy a volver a Beacon, dijo, seguiré haciendo lo que creas correcto. Se dio la vuelta para irse, pero Emerald no podía dejar que dijera la última palabra. No te creo. Esto no va a ser algo de una sola vez y probablemente ya no lo sea. Puedo decirlo. Nunca vas a parar. Probablemente has tenido suerte hasta ahora con todos los demás, teniendo que pagar por tus errores como nosotros ahora, pero no puedes tener suerte para siempre. Si no renuncias, un día, alguien vendrá y cobrará tu deuda y puedes apostar que te exigirá intereses. Blake cerró la puerta de un portazo al salir. Blake volvió a la habitación del equipo Brill tambaleándose, las 2 noches sin dormir la estaban afectando. El plan era dormir todo el día, pero en cuanto abrió la puerta, una rubia furiosa la arrastró adentro. Los ojos de Jan estaban completamente rojos mientras agarraba a su compañera por los hombros. Russell y Ski estaban a un lado, en pijama, mirando con nostalgia sus camas. Blake sospechó que Jan los había obligado a permanecer despiertos, esperando su regreso. Desapareciste de nuevo. Lo siento, no volverá a suceder, lo prometo. Lo siento. No puedes seguir haciendo esto. Se supone que somos un equipo. Las lágrimas se formaban en las esquinas de los ojos de Jan. Estoy tratando de ser un buen compañero. Estoy haciendo todo lo posible para que te abras, pero no está funcionando. Me niego a creer que sea solo porque no te agradamos, así que debe haber un problema. ¿Qué sigues saliendo a hacer? Por favor, habla con nosotros, podemos ayudarte. Jan estaba desesperada, cualquiera podía verlo. Blake no quería eso. Ella realmente quería acercarse a su compañera y a su equipo. Solo que las cosas habían interferido. Recordó las palabras de despedida de Emerald. Blake le demostraría que estaba equivocada. Había venido a Beacon para comenzar de nuevo y estaba comprometida con ese objetivo. Blake movió su mano hacia el hombro de Jan y la miró a los ojos. Tienes razón. He estado descuidando a este equipo. Surgió algo con lo que tuve que lidiar. No pensé que estaría bien involucrarte en mis problemas personales, pero ya se acabó. No más salidas nocturnas. Las cosas cambian ahora. Jan la soltó y se secó las lágrimas de los ojos. Eso es todo lo que pido. Blake se sintió inmediatamente atraída por un abrazo que la destrozó hasta los huesos. Es extraño cómo funcionan las cosas.
Pensé que tendría que ayudar a Ruby a conectarse con su pareja, pero aquí estoy yo luchando con la mía mientras ella está bien. Es una chica fuerte. Un poco torpe, pero a su pareja no parece importarle, dijo Blake dándole una palmadita en la espalda a Jan en una súplica silenciosa de liberación. Jan, al recibir la señal, se apartó con una sonrisa brillante que Blake no había visto en mucho tiempo. Fue una buena sensación, pero todavía había otros dos miembros del equipo a los que Blake admiraba. Ski parecía feliz y aliviada de que las cosas se estuvieran calmando, pero Russell no iba a perdonar tan fácilmente. Si hablas en serio, dijo, no sigas ocultándonos cosas. Cuéntanos un secreto sobre ti. Demuéstranos que confías en nosotros. ¿Un secreto? Puede ser cualquier cosa. Algo que solo le dirías a tus amigos más cercanos. La mente de Blake inmediatamente se dirigió a los apéndices adicionales en su cabeza. ¿Debería decírselo? Sin duda sería mejor si no tuviera que ocultar sus orejas todo el tiempo, pero ¿cómo reaccionarían? Sabrían que había estado mintiendo sobre su identidad todo este tiempo. Eso rompería cualquier confianza que les quedara. Lo mejor sería esperar a que se acercara a su equipo para revelar ese secreto. Sin embargo, un día se lo diría, prometió. Jaune entró en la habitación del hospital de Emerald con algo de comida y bebida. ¿Cómo te sientes? Mejor, resopló Emerald, pero estoy harta de estar sentada aquí. Es muy aburrido. No seas así. Estabas en muy mal estado. Te mereces descansar un poco. Incluso traje tu comida favorita, macarrones con queso. Esa no es mi comida favorita. Bueno, lo que cuenta es la intención. Jaune le entregó la comida y se sentó junto a su cama. He traído un periódico de abajo. El incendio que prendí en el distrito industrial hizo su efecto. Lo único que encontraron fueron algunos trozos de piel quemada, así que se le atribuye el incendio a un animal que entró y mordió algunos cables. Emerald tarareó y le dio un toquecito a la comida. En realidad no le importaba. Tenía otras cosas en la cabeza, y así había sido desde la noche anterior. Jaune, ¿puedo hacerte una pregunta? Jaune levantó la vista. ¿Qué es esto? Emerald está nerviosa. ¿Esa sustancia viscosa te afectó el cerebro? Estoy hablando en serio. Está bien, pregunta lo que quieras. Yo también tengo algo que decirte. ¿Qué es? Ve tú primero, tengo la sensación de que el mío va a tener un poco más de impacto. Emerald no sabía qué significaba eso, pero podía esperar. Era algo que debería haber dicho la noche anterior. ¿De verdad dijiste que soy tu amiga? Jaune la miró fijamente por un segundo antes de sonreír tontamente. ¿De esto se trata? ¿Tienes miedo de que te reemplace? No sería la primera vez que alguien me abandona, murmuró Esmeralda. Jaune se rió entre dientes, aparentemente todavía habiéndola escuchado. Luego se puso de pie y caminó directamente hacia su cama, sus ojos azul claro mirándola fijamente. ¿Recuerdas cuando tuvimos nuestra cita y acordamos que no podíamos confiar el uno en el otro hasta que trabajáramos juntos por un tiempo y decidimos comenzar una sociedad? Bueno, ese tiempo ya pasó. Confío completamente en ti ahora y creo que tú también, así que eso nos hace amigos. Maldito sea el calor que subía a sus mejillas. Entonces, no voy a dejarte ni a reemplazarte. En caso de que lo hayas olvidado, quería hacer este trabajo solo, pero tú no lo quisiste y me presionaste, así que no creas que puedes irte tan fácilmente. Estamos juntos en esto. Jaune levantó la mano para acariciarle la cabeza, pero lo pensó mejor y regresó a su asiento. Entonces, ¿qué era lo que ibas a decir? Preguntó Esmeralda ocultando su expresión bajo un sorbo de agua. Jaune se frotó la nuca. Estamos en la ruina. ¿Qué? Gritó Emerald casi aplastando su bebida. ¿Cómo? La atención médica es cara. Deberías haberle exigido a la maldita gata que pagara por nosotros. Es su culpa. Sí, no está en mi naturaleza hacer que una chica pague por mí. La culpa es de mis hermanas. Cobarde, hipócrita y sin carácter. Oye, relájate. Tengo una solución. Jaune sacó un trozo de papel de su bolsillo y lo levantó para que Emerald lo viera. Era un artículo arrancado de una revista. Desde esa distancia, solo podía leer el encabezado. La mansión Schne está embrujada. La tercera criada renuncia a un puesto bien remunerado esta semana, citando actividad fantasmal. ¿Cómo nos va a ayudar esta basura de los tabloides? Dudo que la familia Schne crea que su mansión está embrujada. Yo también estoy seguro de eso, pero al parecer hay bastante gente que lo cree.
Jax Schne hizo un llamamiento pidiendo que la gente viniera a la mansión y eliminara todos los elementos sobrenaturales que hubiera allí, y hay una recompensa para quien lo consiga. Bueno, déjenme aclarar esto. Jax, el director de SDC, está dispuesto a reaccionar ante las afirmaciones de que su mansión está embrujada, pero las interminables críticas que recibe por sus prácticas laborales acaban en la basura. No me preguntes por qué tomó esta decisión. Tal vez esto beneficie a la SDC de alguna manera, o simplemente está aburrido y espera atraer a algunos locos para que lo entretengan. Lo que importa es que si la mansión realmente está embrujada podemos hacer algo al respecto y si no lo está, afirmamos que lo hicimos y obtenemos el dinero de todos modos. Emerald gimió. ¿Cuánto dinero nos queda? Lo suficiente para comprar 2 billetes a Atlas si volamos en clase turista y encontramos un vuelo con descuento. Y no hay otra opción. Podría intentar encontrar un trabajo como cocinera de nuevo, o podría ser camarera o algo así. Atlas será. Capítulo 15. Emerald decidió que odiaba volar. Si hubiera habido una manera de saltar y nadar el resto del camino hasta Atlas, lo habría hecho. Recibir el escupitajo de esa criatura habría sido una experiencia mejor que esto. En ese momento, estaba atrapada en el asiento del medio entre Jaune, que estaba permanentemente encorvado, con la boca flotando sobre una bolsa de vómito, y una adolescente sanguijuela, que obviamente estaba tratando de desvestirla con los ojos mientras intentaba seducirla. Aparentemente, era un músico prometedor, que se fue de casa porque sus padres simplemente no lo entendían y realmente le vendría bien una bailarina de apoyo y ella sería perfecta para el trabajo. Emerald no sabía si era intrépido o delirante por poder preguntar algo así. Además de todo eso, había una familia detrás de ella que tenía un bebé, que lloraba sin parar, y un niño pequeño, que no dejaba de patear su asiento. Incluso en la calle, nunca tuvo que vivir algo tan terrible. Si la seguridad no la hubiera obligado a entregar sus armas, probablemente habría gente muerta. Te digo que si hacemos equipo, los dos seremos famosos, continuó el adolescente punk. Emerald pensó en usar la excusa de que el chico que está sentado a mi lado es en realidad mi novio, pero considerando que Jaune acababa de llenar su tercera bolsa, probablemente haría que el otro chico pensara que se conformaba con cualquier cosa. Atención pasajeros, sonó el intercomunicador, aterrizaremos en breve. Por favor, vuelvan a sus asientos y abróchense los cinturones. Emerald nunca se había sentido más aliviada. Entonces, el niño pateó su asiento otra vez. Si Jaune hubiera estado lo suficientemente atento, habría notado que la cara de Emerald se deformaba, pero era una lástima para el niño que no hubiera ningún caballero para salvarlo. Usando su apariencia, produjo el monstruo más grotesco que pudo imaginar e hizo que el niño lo viera de repente trepando sobre su silla, listo para comérselo. Emerald vio que su rostro palidecía por completo antes de lanzar un grito espeluznante que sacudió toda la aeronave. La madre saltó cuando de repente tuvo que lidiar con 2 demonios desgarradores de oídos y todos en la aeronave se volvieron hacia ella. Trató de calmar a su hijo, pero no sirvió de mucho. Emerald se reclinó en su silla, con las manos detrás de la cabeza, sin importarle el aumento del ruido. Pronto se libraría de él y la madre tendría que lidiar con ello. Emerald esperaba haber asustado al niño de por vida. Tal vez eso le impediría volver a subirse a un dirigible. Jaune y Emerald se quedaron en el aeropuerto con su equipaje desordenado. Ambos se sintieron aliviados de haberse librado de ese infierno aéreo, pero por razones completamente diferentes. ¿Cómo llegaremos a la mansión Schne? Preguntó Esmeralda. ¿Qué quieres decir? Estamos caminando, dijo Jaune. Puede que Atlas fuera conocido por su clima imperdonable y sus interminables cantidades de nieve y hielo, pero eso no significaba que fuera así todo el año. Había días en los que el clima era agradable y tranquilo, no peor que un día de otoño normal en Vale. Hoy no fue uno de esos días. El viento helado golpeaba las ventanas del aeropuerto y caía una espesa nevada. Era todo lo que Emerald necesitaba ver. No hay forma de que podamos caminar. ¿Qué más se supone que debemos hacer? Dijo Jaune mientras sacaba una tarjeta de 5 gravámenes, el resto de sus fondos. No tenemos dinero para el viaje y no creo que el autobús público haga una parada en la mansión Schne. Definitivamente no vamos a caminar. Moriríamos congelados antes de llegar a la mitad del camino. Afortunadamente, conseguí más fondos para que podamos llamar un taxi. Emerald sacó una billetera con un esqueleto grabado en el frente y una guitarra en la mano, con un mohawk en la cabeza. Esmeralda, siseó Jaune, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera mirando, ¿de dónde sacaste eso?
Se lo robé al chico que estaba sentado a mi lado. No puedo creerlo. Estamos aquí específicamente para poder conseguir dinero de una manera no ilegal. No es un delito si nadie lo denuncia. Además, te garantizo que le daremos a este dinero un uso mucho mejor que el del señor Rock and Roll. Esa manera de pensar es completamente injusta. Está bien, dijo Emerald bajando las manos en señal de derrota. Si realmente estás tan en contra, lo entregaré y luego podremos caminar a través del clima helado, viendo cómo nuestra piel se vuelve negra mientras nos aferramos a nosotros mismos, tratando de mantener el más mínimo calor. Nos perderemos y tendremos que permanecer en una cueva esperando un rescate que nunca llegará, maldiciendo todas las cosas que nunca hicimos en la vida antes de que el frío y oscuro agarre de la muerte nos quite la vida de nuestros cuerpos congelados. Jaune miró a Esmeralda. Esmeralda lo miró. Jaune miró la billetera. Esmeralda sonrió. Jaune le arrebató la billetera de la mano con enojo. Solo hago esto porque es necesario. Esto no está bien. Se supone que somos los héroes. Sí, sí, dijo Emerald, siguiendo a Jaune mientras pedía un taxi. Jaune observó el paisaje pasar mientras conducían. Esto ayudó un poco a calmar su estómago, un truco que lamentablemente no podía usar en una aeronave. Sin embargo, no había mucho que encontrar en la interminable capa blanca. No conducirían por la ciudad propiamente dicha, ya que tanto el aeropuerto como la mansión Schne estaban fuera de ella. Tal vez cuando terminaran su trabajo podrían visitarla. El viaje no sería muy largo, ya que su destino estaba bastante cerca del aeropuerto. Jaune supuso que, dada la cantidad de vuelos que se esperaba que tomara la familia Schne, tenía sentido. Seguramente tendrían aviones privados, pero un aeropuerto privado entero parecía demasiado incluso para la familia más rica de Remnant. Además, Jaune no creía que una flota de dirigibles comerciales pudiera ser estéticamente agradable cuando estaban estacionados en el patio trasero de su casa. A medida que se acercaban, el conductor seguía mirando hacia atrás como si esperara que le dijeran que todo era una broma y que en realidad querían ir a la ciudad. Él y Emerald no eran el tipo de personas a las que se invitaba a la mansión Schne y, si lo hubieran sido, sin duda no se habrían presentado en un taxi público. La mansión se extendía en el horizonte y parecía una extraña mezcla entre un castillo de cuento de hadas y un edificio gubernamental. El taxi los dejó a ambos en la puerta principal. Un guardia armado salió rápidamente a recibirlos y miró sus armas con desconfianza. ¿Qué hacen aquí?, preguntó la mujer con firmeza. Jaune le mostró el anuncio de trabajo. Estamos aquí para ayudarte con tu problema de fantasmas. Vaya, decir eso en voz alta suena realmente estúpido. La guardia dejó escapar el gemido más desgarrador que Jaune había escuchado jamás mientras sus ojos vagaban por la impresión. Se abrió un hoyo en el estómago de Jaune. ¿Era falso? ¿Habían conseguido un truco? Si era así, estaban jodidos, atrapados en Atlas sin dinero y sin ningún lugar a donde ir. Afortunadamente, ese no fue el caso. Síganme, dijo el guardia haciéndole señas para que entraran. La puerta se abrió y los llevaron a la mansión. Esperen aquí y no se aventuren a salir. Si lo hacen, los expulsaremos del lugar, a la fuerza si es necesario. Dicho esto, el guardia volvió a salir y dejó a Jaune y Emerald para que contemplaran la escena que tenían delante. El vestíbulo de entrada era enorme, tan grande como una casa pequeña, pero lo que atraía la atención eran las personas que llenaban el vestíbulo. Debía haber más de 50 personas deambulando por allí. No fuimos los únicos que nos interesamos, dijo Emerald. Ya lo veo, respondió Jaune. Había una clara división entre los agentes de seguridad del SDC, que vestían uniformes blancos y azules similares, y los entrevistados, con su mosaico de colores. Algunos llevaban trajes que parecían robados directamente de una carabela en viaje. Jaune y Emerald se apartaron hacia una pared para conseguir algo de espacio mientras observaban cómo entraba aún más gente. Algo no está bien aquí, afirmó Jaune. Es realmente extraño. Uno pensaría que una empresa en guerra con una organización terrorista no invitaría a todas esas personas a su casa. Ese guardia ni siquiera nos pidió identificación, y nosotros tenemos armas. Creo que esto podría ser una trampa, para atraer a los miembros de Colmillo Blanco aquí y luego arrestarlos cuando intenten hacer algo. Si hubiera alguien lo suficientemente estúpido o ambicioso como para intentarlo, no estaría muy arriba en la cadena de mando, y el SDC trabaja con el ejército de Atlas, por lo que no necesitarían hacer algo así. ¿Podrían estar tan desesperados por resolver este problema?
Apostaría a que el general Ironwood financiará el colmillo blanco antes que a creer que Jax Chne pierde un segundo de sueño por culpa de un supuesto fantasma. Si al menos la mitad de las cosas que he oído sobre él son ciertas, probablemente compraría una nueva mansión antes de pedir ayuda. Aquí estamos, junto con otros 100. Entiendo que los cazadores de fantasmas probablemente no anuncien sus servicios, pero el SDC es lo suficientemente rico como para encontrar a los mejores, o incluso contratar a un cazador experto. ¿Por qué lanzaron un anuncio de búsqueda de empleo al público en general? Definitivamente, aquí está sucediendo algo más. ¿Deberíamos irnos? Cazar criaturas y resolver problemas es una cosa, pero involucrarnos en una conspiración de la SDC no es algo que debamos intentar lograr. No tenemos otra opción. Si nos vamos, nos quedaremos sin dinero ni lugar a dónde ir. Tenemos que resolver esto, o al menos hacerle creer al señor Chne que lo hemos hecho. De lo contrario, estamos perdidos. ¿Por qué nos trajiste aquí de nuevo? Pensé que sería fácil. Ese fue tu primer error. Mientras los dos conversaban, seguía llegando gente. No fue hasta que la gente tuvo que gritarse unos a otros para poder hablar que apareció el hombre en persona. El jefe del SDC se encontraba en lo alto de una enorme escalera y los observaba con toda naturalidad. A su lado, una mujer de aspecto muy severo, vestida con un traje de negocios, sostenía una tableta. Hay incluso más que ayer, murmuró Jax. No debería llevar mucho tiempo. Solo necesitamos encontrar algunos competentes. Si este grupo se parece al anterior, no tengo muchas esperanzas. ¿Sabes que podemos oírte, perra?, gritó alguien entre la multitud. Por favor, saquen a esa persona, dijo sin mostrar ningún cambio en su emoción. El tipo probablemente pensó que no podrían distinguir quién había gritado al amparo de la multitud, pero los guardias de seguridad lo atraparon de inmediato y lo escoltaron bruscamente hasta la puerta. Sus quejas se perdieron entre los rugientes vientos del Atlas y la multitud se quedó en silencio. Su anfitrión se tomó unos segundos más para inspeccionarlos antes de descender. Cada vez que su zapato tocaba un escalón, sonaba como hielo al romperse. Su secretario siempre estaba a una distancia medida detrás de él y ambos se detuvieron en el penúltimo escalón, lo suficiente para sobresalir de la multitud. Confío en que todos ustedes hayan venido aquí después de enterarse de la solicitud que publicó el SDC. Me doy cuenta de que es una solicitud extraña, pero no es una broma, ya que yo mismo he venido personalmente a saludarlos. Si hay algunos de ustedes que creen que esto es una broma, les sugiero que se vayan. Nadie se movió. Ahora sean, señores Chne, dijo un hombre acercándose. Perdonen mi interrupción, pero sé que es un hombre ocupado y no quiere perder el tiempo, así que me gustaría demostrarle ahora mismo por qué soy más que capaz de manejar a su fantasma. No habrá necesidad de molestarse con el resto de estos tontos una vez que vea mis poderes. Contemple la verdadera magia. El hombre extendió el brazo con la palma hacia Jax. Desde su punto de vista, debe haber parecido que no había nada allí, pero desde el punto de vista de Jaune y la multitud podían ver fácilmente la carta que el mago estaba escondiendo agarrando las esquinas con el dorso de sus dedos. Con un rápido movimiento de su muñeca, la carta pasó de un lado a otro de sus dedos hacia su palma. Jax no parecía impresionado con la verdadera magia del hombre y, con un gesto de la cabeza, los guardias de seguridad escoltaron a la segunda persona hasta la salida. Público difícil, bromeó Emerald. Si bien lo que acaba de ocurrir fue una triste excusa para actuar, ese hombre demostró lo que me gustaría. Debes considerar esto como una entrevista práctica en la que debes demostrarme por qué eres el más calificado para manejar este problema. Es como postularte para cualquier otro puesto en mi empresa. Es solo la naturaleza de este trabajo que tengo que realizar la selección de esta manera. De hecho, estoy muy ocupado, así que no te demores y no me decepciones. Para los que estén listos, dijo la secretaria entrando, formen una fila frente a las escaleras. Rápidamente se formó una fila y comenzó la entrevista / competencia. Esto se vuelve cada vez más extraño, comentó Emerald. Estaba bromeando antes, pero tal vez todo esto sea realmente para el disfrute del señor Chne, dijo Jaune. ¿Te parece que ese hombre se está divirtiendo? Fiel a su palabra, la expresión de Jax era de piedra mientras le daba a cada persona unos 10 segundos para venderse antes de apartarlos. Aquellos que no estaban de acuerdo o exigían más tiempo eran rápidamente detenidos por el personal de seguridad. Todo parecía una cadena de montaje. Vamos a tener que encontrar una manera de destacar, dijo Jaune. ¿Por qué? ¿Puedes usar magia real?
Eso es más que suficiente para que nos tomen en serio. No estoy tan seguro de eso. La única magia que realmente puedo usar son los grabados, y estos solo pueden hacer lo que el polvo puede. Fácilmente podrían verlo como un truco o una apariencia. Incluso si me creen, no estoy seguro de que sea prudente usar magia tan casualmente frente a todas estas personas. Ha permanecido en secreto durante tanto tiempo y realmente no quiero revelarlo porque me lo presumí ante Jax Schne. Bien, pero si no vas a usar magia, no somos mejores que los demás aquí. ¿Cómo convencemos al señor Schne de que nos dé una oportunidad? Dijo Emerald, mirando la fila cada vez más pequeña. Jaune se frotó la nuca mientras pensaba. ¿Qué quería su anfitrión de ellos? ¿Cómo podía siquiera juzgar si alguien estaba calificado para lidiar con este problema? ¿Qué esperaría de ellos el hombre a la cabeza del SDC? Jaune se rió entre dientes cuando recibió la respuesta. Oye, Esmeralda, ¿qué tan detalladas puedes hacer tus ilusiones? La fila se movió rápidamente y pronto Emerald y Jaune estuvieron de pie. La mirada gélida de Jax nunca se apartó de sus rostros. ¿Esto se ha convertido en una farsa tal que hasta los niños salen a jugar? Murmuró en voz baja, pero no tan baja como para que no lo oyeran. Sabiendo que estaban a solo unos segundos de ser expulsados, Jaune tomó la iniciativa y dio un paso adelante. Buen día, señor Schne. Sé que parecemos jóvenes, pero mi compañero y yo tenemos mucha experiencia en el trato con lo sobrenatural. Hemos estado en todo Remnant ayudando con problemas como el suyo. Jax no parecía convencido, e incluso hemos preparado un currículum para demostrarlo. Jaune le entregó al hombre una hoja de papel blanco y él la tomó con desconfianza, pero no sin un ligero atisbo de curiosidad. Sus ojos recorrieron el papel repasando cada línea. Esta es la lista de logros que tienes, pero tendrás que perdonarme, no estoy familiarizado con ninguno de ellos. No me sorprende, dijo Jaune de manera educada y tranquila, la mayoría de nuestros clientes no son tan abiertos con sus problemas como usted. Si necesita confirmación, no dude en llamar a cualquiera de las referencias. Jax asintió y sostuvo el papel para que su secretaria pudiera verlo. Sacó su pergamino, marcó el número y se alejó un poco de ellos cuando sonó. Jaune se secó el sudor de las manos en los pantalones, y Emerald se mordió el labio mientras esperaban a que las ancianas conversaran con la persona del otro lado. Solo duró un par de minutos antes de que colgara. La referencia afirma que estos dos son confiables y fueron los únicos que pudieron ayudar cuando un monstruo secuestró a su hijo. Jax Schne la miró de reojo como si esperara pillarla mintiendo antes de volver a mirar el currículum. Es un currículum impresionante, y mucho más de lo que han ofrecido estos otros idiotas. Es suficiente para que se atrevan a intentarlo. Felicitaciones, señora y señorita Sustray, están contratados. Dobló el papel por la mitad y se lo entregó a su secretaria, quien lo puso debajo de su tableta. ¿Podría acompañarlos a la habitación de invitados mientras termino aquí? Por aquí, por favor, dijo mientras guiaba a Jaune y Emerald hacia el interior de la mansión. Los pasillos eran tan amplios y largos que parecía que iban a caminar una eternidad, pero rápidamente los llevaron a una habitación pequeña, al menos en comparación con las otras habitaciones que Jaune había visto, con 3 enormes ventanas en la pared del fondo y una mesa rodeada de grandes sillas y sofás. Por favor, esperen aquí, alguien vendrá pronto. Muchas gracias, dijo Jaune mientras las mujeres cerraban la puerta y las dejaban solas. Casi de inmediato, Emerald tropezó con la mano en la frente. Jaune rápidamente la ayudó a sentarse. ¿Estás bien?, dijo mientras llenaba un vaso de agua, con la jarra que ya estaba sobre la mesa, y se lo daba. Su expresión era tensa cuando lo tomó. Estoy bien, solo usé demasiado mi apariencia. Había mucho que recordar. Lamento obligarte a hacerlo. ¿Funcionó, no? Lo tenía. Un currículum vitae ilusorio que impresionó a Jax Schne. Incluso Emerald no sabía con certeza qué contenía, solo la forma general y las ideas. Jaque vio lo que él pensaba que debería ser una buena solicitud para este trabajo. Combinado con algunos números de referencia falsos y una voz ilusoria en el teléfono, y hola, Schne Mansión. Por supuesto, había sido muy arriesgado. Crear una ilusión implícita era aparentemente mucho más inestable y menos convincente que la que Emerald podría haber pensado en su propia cabeza, ya que dependía casi por completo del estado mental de la otra persona. También estaba el problema de que si el señor Schne y su secretaria hubieran decidido discutir el currículum allí mismo, se habría terminado, ya que habrían visto diferentes versiones.
Además, si la secretaria lo miraba de nuevo, no sería más que un trozo de papel en blanco. Con suerte, lo archivaría y se olvidaría de él o pensaría que estaba extraviado cuando fuera a buscarlo. Todo podría haberse evitado si hubieran pensado en falsificar un currículum de antemano, pero ahora era demasiado tarde. Todavía estaban cerca del fuego, pero Jaune se sentía lo suficientemente seguro como para relajarse. Lo que sucediera ahora estaba fuera de su control. Se sentó junto a Emerald y extendió los brazos a lo largo del respaldo. Pero salvar a un niño de un monstruo, ¿no se te ocurrió algo más sutil? Dijo. Emerald lo miró con el único ojo que no estaba cubierto por su mano. Me dolía la cabeza. Dije lo que fuera lo más rápido posible. Tu apariencia está rota, ¿sabes? Ni siquiera sé cuál es la mía, pero no hay forma de que sea tan poderosa como la tuya. Podría ser la mejor en Remnant. No eres tú quien tiene que lidiar con las secuelas. Siento como si mi cabeza estuviera a punto de estallar y no es tan bueno como lo haces parecer. ¿Estás bromeando? Puedes hacer que la gente crea cualquier cosa. Si fuera tan bueno, ¿crees que me hubiera quedado en las calles? En primer lugar, mi apariencia solo me permite jugar con la vista y el oído de las personas. El tacto, el gusto y el olfato están fuera de mi control. Un cazador bien entrenado o incluso una persona demasiado caótica podría darse cuenta de eso, especialmente si lo supiera de antemano. Tampoco pueden crear negatividad, por lo que los Grimm pueden ignorarlos y buscarme de inmediato. Tampoco puedo mantenerlos por mucho tiempo. Cosas simples como esconder mis armas, puedo hacerlas por un tiempo, pero cualquier cosa más complicada que eso y unos pocos minutos es todo lo que tengo. Sigo pensando que es mucho mejor que la mayoría. ¿Y cuántos parecidos hay que ver realmente? Sonrió Esmeralda. El rostro de Jaune se puso rojo como un tomate. La conversación habría continuado desde allí, pero Jaune se libró de una mayor vergüenza cuando la puerta de su habitación se abrió con un chirrido. Un hombre con un poco de sobrepeso y un bigote característico entró y les hizo una ligera reverencia. Buenas noches, mi nombre es Klein Sieven. Soy el mayordomo principal de la familia Schne, pero también estoy aquí para servirles. Gracias. Dijo Jaune, ya que nunca nadie lo había atendido antes. Te han invitado a cenar con el señor Schne, donde te explicará con más detalle lo que le gustaría que hicieras. Yo te acompañaré. ¿Y qué pasa con nuestro equipaje? Preguntó Esmeralda. Puedes dejarlo aquí. Haré que alguien lo lleve a tu habitación. Además, no se permiten armas en la mesa, así que si puedes dejarlas aquí, te prometo que serán tratadas con el máximo cuidado. A Emerald no le gustaba la idea de dejar sus cosas, y menos aún sus armas, pero negarse solo la habría hecho parecer sospechosa. De mala gana las dejó a un lado. Jaune hizo lo mismo con su espada. Excelente, aplaudió Klein, por favor sígame y los llevaré al comedor. Klein hizo lo que le dijo y acompañó a la pareja por pasillos demasiado grandes y dio tantas vueltas que Jaune sintió la necesidad de pedirle un mapa. Después de unos minutos, Jaune estaba convencido de que Klein estaba tan perdido como él, pero ni siquiera un segundo después de haber tenido ese pensamiento, Klein abrió una puerta que daba a una habitación con una mesa grande y varios platos esparcidos sobre ella. Señor, el señor. Ark y la señorita. Sustra han llegado. El señor Schne estaba sentado a la cabecera de la mesa y a su derecha se encontraba un muchacho de pelo blanco. Gracias, Klein, puedes retirarte. En cuanto a los dos, tomen asiento, por favor. Tenemos asuntos que tratar. Jaune se sentó a la izquierda de Yapsi frente al chico, y Emerald se sentó a su lado. Fue un poco incómodo, considerando que debía haber un buen 80% de la mesa sin usar mientras ellos estaban apiñados a un lado. Incluso si los otros 9 miembros de la familia de Jaune estuvieran allí, no habrían podido llenarla. Este es mi hijo menor, Whitley, presentó Jax. Un placer conocerte, dijo con una sonrisa y un tono agradable, pero sus ojos contaban una historia diferente. Parecía un Jaune que no mostraba desdén, sino insatisfacción. Jaune siguió su mirada y se dio cuenta de que Whitley estaba mirando el centro de su pecho, o más específicamente, el icono de Pumpkin Pete en su sudadera con capucha. Solo entonces se le ocurrió a Jaune que Jax probablemente tenía pensamientos similares sobre su apariencia, pero que era mejor ocultándolo. Sin embargo, a Jaune no le importaba lo que pensaran, era cómodo y cálido, y no era como si tuviera un traje para usar. Temía lo que pensarían si Emerald usara su atuendo normal. Afortunadamente, el frío de Atlas la había obligado a usar algo más conservador.
Un placer conocerte también, respondió Jaune. Emerald asintió mientras observaba la comida que tenían delante. Parecían más obras de arte que comidas comestibles, pero Jax y Whitley cogieron algunas sin dudarlo, así que él y Emerald hicieron lo mismo. Jaune no sabía mucho sobre la etiqueta en las cenas de alta sociedad, pero seguir a su anfitrión parecía ser un buen plan. Si hacía algo mal, podría atribuirse simplemente a que era un excéntrico. Sin duda encajaría con el resto de la gente que se había reunido en el salón principal. En realidad, ¿no se supone que debería haber más? ¿Dónde están las únicas personas que contrataste para este trabajo? Preguntó Jaune. Sois vosotros dos, respondió Jax. Todos los demás con los que me encontré eran, ¿cómo decirlo?, inadecuados para el puesto. ¿Quieres decir que todos eran unos lunáticos que querían ganar dinero rápido con el nombre de Schne? Dijo Emerald. Jaune casi le dio una patada debajo de la mesa por su falta de tacto, pero, sorprendentemente, su comentario provocó una leve risa en la cabeza de SDC. No podría estar más de acuerdo. Esta gente viene con humo y espejos para intentar convencerme de sus delirios. ¿Acaso me toman por tonto? Emerald y Jaune intercambiaron una mirada. Para alguien que los había contratado para lidiar con un fenómeno fantasmal, Jax no actuaba como si creyera en ello. Si puedo preguntar, dijo Jaune tomando la iniciativa, cuando dijiste que te gustaría ayuda con un fenómeno fantasmal, ¿qué quisiste decir con eso? La pregunta iba dirigida a Jax, pero Whitley no dudó en responder. Lo que queremos decir es exactamente lo que decimos. Puede parecer un cliché, pero en Schne Manor se están viviendo acontecimientos que parecen sacados de una historia de fantasmas. Objetos que se mueven sin que nadie lo sepa, gente que ve una misteriosa figura flotante con el rabillo del ojo y ruidos extraños que resuenan en los pasillos por la noche. ¿Alguno de ustedes ha experimentado estas cosas de primera mano? Preguntó Jaune. Jax se apartó un poco de ellos como si estuviera luchando contra el impulso de escupir. Lo admito, he oído algunos ruidos extraños y he colocado cosas en otro lugar que estoy seguro de haber dejado en otro lugar, pero creo que se debe a la falta de sueño. Estas nuevas oleadas de violencia de los colmillos blancos me han dejado muy sobrecargado de trabajo. En lo que a mí respecta, no he visto nada directamente, pero sí he recibido relatos detallados de todos los implicados en los accidentes. ¿Accidentes? Whitley, interrumpió Jax, te dije que no es necesario que hagas un seguimiento de los sirvientes. Deja que recursos humanos se encargue de ello. Pero padre, si voy a ser el heredero de la empresa, ¿no es importante establecer conexiones con los empleados y demostrar que me preocupo por ellos? Ya hemos hablado de esto. Tú no eres el heredero. Hasta ahora, tu hermana, Weiss, sigue siendo la heredera. Las cosas pueden cambiar, pero este no es el lugar para hablar de ello. Por supuesto, padre. Jaune no estaba seguro, pero podría haber jurado que percibió un ligero matiz de condescendencia en su tono. Pero, volviendo a lo que estaba diciendo, llamarlos accidentes puede hacer que suenen peores de lo que realmente son, pero sin duda hay algo misterioso en ellos. Por ejemplo, hace unos días, una criada estaba limpiando uno de los pasillos cuando un cuadro que colgaba de la pared se estrelló contra ella. No resultó herida, solo un pequeño hematoma, pero jura una y otra vez que el cuadro no simplemente cayó sobre ella, sino que salió despedido de la pared como si lo hubieran pateado. ¿Es esa la criada que renunció? Sí, dijo Jax, decidiendo que era su turno de hablar. Ella no pudo con el trabajo y usó ese accidente como excusa para renunciar, solo para ir a contárselo a los tabloides. Me pregunto cuánto ganó por vender la historia. Los problemas con las criadas no nos importan, dijo Emerald, mientras continuaba con la conversación a la fuerza. Solo estamos aquí para resolver sus problemas y cobrar. Debía estar haciéndolo a propósito, Jaune Deicide. Entonces, vayamos al grano, dijo Jax, tal vez adoptando un tono más directo. Todo lo que quiero es que se elimine, o se mate, o se exorcice, o lo que sea, lo que esté causando estos problemas. Como no sé cómo se hace eso, lo dejaré en gran medida a tu discreción. Se te permitirá entrar en cualquier parte de la mansión, aunque te pido que hagas todo lo posible por no molestar a nadie aquí. Una vez que hayas hecho lo que tengas que hacer y no ocurran más incidentes, se te pagará por tu trabajo. ¿Hay algún problema? No señor, estoy seguro de que mi compañero y yo podemos encargarnos de esto por usted. Excelente, me alegraré cuando esto termine. La cena continuó sin mucha conversación y cuando terminó, Emerald y Jaune se fueron a familiarizarse con la mansión. ¿Tienes un plan?, preguntó.
En realidad, sí. Por lo que describieron, creo que estamos tratando con un inadaptado que resulta ser la primera criatura a la que derroté. ¿Por qué alguien aparecería aquí? Se sienten atraídos por la negatividad, como los Grimm, y este es el hogar de la familia más rica de Remnant con un historial de prácticas comerciales brutales. Probablemente haya muchas razones para que uno esté aquí. Afortunadamente, el único problema será encontrarlo. Una vez que lo hagamos, debería ser fácil. Tengo mis dudas. No, vale la pena ser optimista y nos merecemos un descanso. Era un poco más de medianoche y Jaune estaba deambulando por los pasillos de la mansión. Honestamente, había esperado que los sirvientes estuvieran corriendo a todas horas, pero aparentemente a la familia Schne le gusta que su casa esté tan tranquila por la noche como a cualquier otra familia. La única diferencia era la escala. Jaune recordaba que caminar por su propia casa por la noche era bastante espeluznante. Caminar por los pasillos a la luz de la luna en un silencio inquietante era 100 veces peor. No era de extrañar que la gente se rindiera, ni siquiera había visto nada sobrenatural todavía, pero ya estaba convencido de que no había forma de que este lugar no estuviera embrujado. De repente, Jaune oyó un estruendo y algo se rompió en un par de habitaciones más allá. Corriendo hacia el lugar del ruido, Jaune abrió la puerta y alumbró el interior con la linterna. Había un jarrón roto en el suelo, pero nada más que pareciera inusual. Era posible que el jarrón se hubiera caído y se hubiera roto solo, pero no era muy probable. Jaune le envió un mensaje rápido a Emerald, que estaba vigilando el otro lado de la mansión, diciéndole que fuera allí. Ella respondió casi al instante, pero aún le llevaría un tiempo cruzar toda la mansión. Jaune tenía dos opciones: esperar a Emerald y arriesgarse a que la criatura saliera por una de las otras puertas, o entrar sin ningún refuerzo. Después de tomar una decisión, entró con cuidado de comprobar si había clavos en el suelo, ya que no quería volver a experimentar ese dolor. No podía arriesgarse a dejar que el inadaptado se escapara. Si lo hacía, podrían pasar días antes de que pudieran encontrarlo de nuevo. Fue un golpe increíble que se lo hubiera encontrado la primera noche, pero ¿por qué había roto ese jarrón? Tal vez fue solo un accidente. Los inadaptados no eran perfectos y la habitación estaba bastante abarrotada de chucherías y antigüedades. Jaune no sabía por qué la familia Schne tenía una habitación como esta. ¿Era solo para impresionar a los invitados? Jaune recorrió la habitación en busca de cualquier señal de movimiento. No fue hasta que Jaune empezó a pensar que el inadaptado podría haber pasado de largo cuando algo de repente voló hacia él. Levantó su escudo justo a tiempo y escuchó el fuerte golpe del objeto que rebotó. Jaune rápidamente adoptó su posición de combate, listo para atacar lo que fuera que hubiera lanzado el objeto, pero resultó que el objeto se había lanzado solo y ahora estaba flotando en el aire a unos 3 pies frente a él. El objeto flotante era una especie de piedra preciosa del tamaño de su puño y definitivamente le habría hecho daño si hubiera impactado. Jaune no sabía qué hacer. No creía que pudiera cortarlo con su espada, e incluso si pudiera, habría tenido dos objetos sensibles tratando de atacarlo. Uno ya era bastante malo, ya que se lanzó a otra carga. Jaune bloqueó nuevamente, lo que los restableció a donde estaban antes. La pelea se convertiría en un punto muerto interminable a este ritmo, así que cuando la roca asesina se preparó para su próximo ataque, Jaune dejó caer su espada y se abalanzó sobre el objeto, agarrándolo antes de que pudiera ganar impulso. Intentó soltarse de su agarre, pero Jaune era demasiado fuerte, algo que la gema pareció reconocer cuando dejó de resistirse. ¿Qué vas a hacer ahora?, se burló Jaune. Por supuesto, no respondió, en cambio, una niebla negra comenzó a salir de la gema y casi hizo que Jaune la soltara. La niebla se transformó lentamente en una forma parecida a la de un humano, sin la mitad inferior y con una máscara con un ojo. ¿Un Grimm?, tartamudeó Jaune. El fantasma de Grimm aprovechó ese breve momento de shock para escapar al pasillo, pero, por desgracia para él, en el momento en que salió de la habitación, una espada verde conectada a una cadena se clavó en su máscara. El Grimm se disipó un momento después. ¿Qué fue eso?, preguntó Jaune cuando Emerald entró en la habitación. Un Geist, dijo Emerald como si estuviera probando la palabra por primera vez, nunca había visto uno en la vida real antes. Se supone que son bastante raros. ¿Pero qué hace un Grimm dentro de la mansión Schne? Dime, eres el hombre mágico. Jaune suspiró. No tengo idea. Los Grimm no son como los inadaptados, no pueden aparecer así como así, al menos espero que no puedan. Puede que se haya colado de alguna manera.
Los Grimm no son lo suficientemente inteligentes como para hacer eso, e incluso si lo lograron, ¿cómo lograron permanecer ocultos durante tanto tiempo? Deberían haber ido tras la primera persona que vieron hasta que la mataron. Los Grimm no juegan con sus objetivos. Ese Grimm me pareció bastante inteligente. Tal vez los espíritus sean diferentes. Posiblemente. Emerald no parecía muy segura de eso. Escucha, en realidad no importa cómo entró. Tú lo mataste, así que nuestro trabajo está hecho. Nos quedaremos 1 o 2 noches más y, cuando no pase nada, le diremos al señor Schne que levantamos la maldición y recuperaremos nuestro dinero. Eso solo si no pasa nada. Jaune miró la gema que tenía en la mano y vio su reflejo distorsionado. No era la mirada de un hombre satisfecho. Sí, sí.